Cordial saludo, queridos alumnos. Después de que ustedes observen y estudien este documento sobre la herencia y polimorfismo, vamos a explicar uno de los ejercicios que aquí se explica a través de este video, utilizando Switchar. Entonces, aquí vamos a primero a ponerlo en funcionamiento para que ustedes observen. Aquí tenemos entonces que vamos a dibujar una figura geométrica, que en este caso sería un rectángulo. Aquí tenemos los valores de x y y, ancho y largo. Por defecto se colocan estos valores. Al dibujar nos mostraría esto. Si yo aumento x, por ejemplo, en 200, entonces me mostraría la figura un poco más abajo. Y este sería el ancho y el largo, que también podemos modificar, colocándolo pues en otra parte, por ejemplo en 250 más abajo, nos mostraría este valor ya con mayor ancho y con igual largo. Entonces miremos cómo hacemos para hacer esto, pero ya utilizando lo que es la herencia. Para esto entonces utilizamos dos clases, uno que es la clase figura y otro que es la clase rectángulo. La clase figura la observamos acá. Siempre recordemos que en Switchar siempre se crea un namespace. Aquí tenemos la clase figura. Tiene dos variables de instancia que son x y y. Estos ya no son de tipo privado, sino que son de tipo protected, precisamente porque estamos hablando ya de lo que es la herencia. Este tiene varios métodos constructores. Esos métodos constructores, recordemos que tienen el mismo nombre de la clase. Este es el que no tiene parámetros, entonces por defecto, si no le manda parámetros, x y y serían 0. Este que tiene parámetros, que sería entonces, le mandan como parámetros x y y. Entonces en este caso se colocaría lo que hay en estos parámetros en las variables de instancia. Recordemos, las variables de instancia ya las habíamos definido aquí de tipo protect, x y y. Entonces aquí le colocamos this para significar que es a las variables de instancia a las cuales les vamos a asignar valores, ya que en este caso las variables de instancia y los parámetros se llaman igual. Aquí tiene entonces los diferentes métodos para obtener x y y, obtener x y obtener y, y para modificar x y y. Aquí los podemos observar. Entonces esta es figura. Entonces, como observamos, esta clase nos proporciona estas variables de instancia, solamente la x y la y, y nos proporciona también estos métodos para obtener los valores de x y y y para modificarlos, como debe tener siempre toda clase. Los métodos para obtener cada una de las variables y también para modificarlas. Recuerden que ya es de tipo protect, porque ya estamos hablando de herencia, ya no es de tipo privado. Tenemos también otra clase que llamamos rectángulo. Esta clase va a heredar todos los elementos de la clase figura. Por eso le colocamos aquí dos puntos figura. Aquí podemos ver las dos clases. Entonces, clase hereda todo de figura. ¿Qué hereda? Hereda tanto x, las variables de distancia, tanto x como y. Y él tiene otros valores como son ancho y largo. Entonces tiene su método constructor. El método constructor tiene los parámetros. Este método constructor, por ejemplo, no tiene nada. Entonces, como no tiene parámetros, entonces simplemente por defecto va a tener el ancho y largo, va a tener este. El rectángulo, cuando tiene, también es otro método constructor, pero recordemos que tiene el mismo nombre de la clase, va a tener los parámetros x, y, ancho y largo, y va a heredar de la clase base, que es esta, que es figura, va a heredar tanto x como y. Entonces aquí colocan dos puntos base, entre paréntesis, los parámetros que se llevaron acá, que como observamos son x y y. Listo, esta es la clase por rectángulo. Entonces aquí se obtiene el ancho, entonces para el ancho se obtiene solamente el ancho, solamente se hace para el ancho y el largo. Ya porque él hereda los otros métodos de figura, o sea, obtener x y obtener y. Ya entonces, cambiar x y cambiar y. Entonces ya aquí cuando los vamos a
a llamar, tenemos aquí el design, entonces cuando aquí ya vamos a dibujar, entonces ¿qué vamos a hacer? Obtenemos del teclado, de las cajitas de texto, tanto el valor de X como el Y, el ancho y el largo. Aquí creamos una instancia de rectángulo, así como habíamos hecho en los anteriores ejemplos. Esa instancia de rectángulo la creamos diciéndole pues que va a ser de tipo rectángulo y que vamos a crear un constructor. Llamamos el mismo el método constructor que tiene el mismo nombre de la clase rectángulo, y le pasamos los valores que aquí ingresamos, X, Y, ancho y largo, y aquí vamos a dibujar el rectángulo. Entonces le decimos que es de tipo que es negro. Esta es un método de esta clase, de esta instancia gráfico, que al fin y al cabo esta es una instancia de la clase graphics. Y aquí entonces invocamos los métodos obtenX, obtenY, ancho y largo. Recordemos que aquí está cuantificado, es decir, que esto hace parte de esta instancia que se llama red, y red al mismo tiempo es una instancia o un objeto de la clase rectángulo. Entonces, como vemos, aquí, estamos explicando, además de esto, lo que es la herencia. Recordemos, una clase figura que tiene los puntos donde las coordenadas, donde se va a situar la figura, y aquí una clase rectángulo donde tenemos lo que es propio del rectángulo, como es el ancho y el largo. Entonces podríamos tener aquí otra clase que se llamara, por ejemplo, triángulo, donde tuviéramos la base y la altura, o otra clase que se llamara, por ejemplo, círculo, donde tendríamos el radio, y donde esa clase heredaría de la clase figura las coordenadas como tal. Bueno, espero que esto les haya servido pues para poder entender lo que es la herencia. Muchas gracias.